Se nos pide que dividamos las expresiones racionales dadas. El primer paso es escribir un problema de multiplicación equivalente para cada cociente. Recuerde, dividir por una fracción es equivalente a multiplicar por el recíproco. Por ejemplo, dividir por CD es equivalente a multiplicar por DC. Entonces, para el primer cociente, la primera fracción permanece igual. Tenemos 9x al cuadrado sobre 15 y al cuadrado. Y luego dividir por 12x al cuarto sobre 45, y al quinto es equivalente a multiplicar por el recíproco, que es 45 y al quinto sobre 12x al cuarto. El siguiente paso será simplificar todos los factores comunes entre los numeradores y los denominadores antes de multiplicar para asegurar que el producto final esté en la forma más simple. Para hacer esto, escribiremos cada monomio en forma expandida. Como la factorización prima de 9 es 3 veces 3, escriba 9x al cuadrado como 3 veces 3 veces x veces x. Porque la factorización prima de 15 es 3 veces 5, escriba 15 y al cuadrado como 3 veces 5 veces y veces y. La factorización prima de 45 es 3 veces 3 veces 5, escribamos 45 y al quinto como 3 veces 3 veces 5, multiplicado por 5 factores de y. La factorización prima de 12 es 2 veces 3. Escribamos 12x al cuarto como 2 veces 3 veces 4 factores de x. Y ahora simplifiquemos todos los factores comunes entre los numeradores y los denominadores. Observe que aquí tenemos un factor común de 3. 3 dividido por 3 se simplifica a 1. Tenemos otro factor común de 3 aquí y aquí. Nuevamente, 3 dividido por 3 se simplifica a 1. Aquí tenemos un factor común de 5. 5 dividido por 5 se simplifica a 1. Y ahora veamos los factores variables. Tenemos dos factores comunes de x aquí y aquí. X dividido entre x se simplifica a 1 aquí, así como aquí. También tenemos dos factores comunes de y aquí. Y dividido por y se simplifica a 1 aquí, y nuevamente aquí. Observe ahora que no tenemos otros factores comunes entre los numeradores y los denominadores, y por lo tanto, multiplicamos, conociendo el producto. Estará en la forma más simple. En el numerador tenemos 3 veces y veces y, que es 9 y al tercero. En el denominador tenemos 2 veces x, que es 4x al cuadrado. Esto nos da nuestro cociente final. Veamos nuestro segundo ejemplo. Nuevamente, el primer paso es escribir el cociente como un producto equivalente. Tenemos la cantidad de x más 2 sobre la cantidad de x más 9, y luego dividir por esta fracción es equivalente a multiplicar por el recíproco, lo que nos dará a veces la cantidad 6x más 54 dividido por la cantidad 5x más 10. Y ahora factorizamos los numeradores y denominadores, pero observe que x más 2x más 9 no factorizan. Recuerde que el primer paso en la factorización es factorizar el máximo factor común. El máximo común divisor entre 6x y 54 es 6. Si factorizamos 6 a partir de 6x, nos quedamos con x. Si factorizamos 6 de 54, nos quedan 9. Esto nos da 6 veces la cantidad de x más 9, que podemos verificar mediante la distribución. Todavía tenemos 6x más 54. Ahora factorizamos 5x más 10. El máximo común divisor es 5. Si factorizamos 5 a partir de 5x más 10, nos queda una cantidad de x más 2. Ahora simplificamos todos los factores comunes entre los numeradores y los denominadores. Observe que aquí tenemos un factor común de x más 2 dividido por x más 2 se simplifica a 1. Aquí tenemos un factor común de x más 9 dividido por sí mismo también se simplifica a 1. Ahora nos multiplicamos, tenemos un factor de 6 en el numerador, y un factor de 5 en el denominador. El cociente final es solo 6,5. Espero que hayas encontrado esto útil.